Bien, ahora sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Bien. Bueno, ahí se están terminando de unir algunos compañeros. Para todos aquellos que se unen a través del link que tienen en el WhatsApp, ¿sí? Que son la mayoría los que tienen que esperar a que yo los admita, es más fácil ingresarlo directamente por el correo, ¿sí? Porque ahí directamente ingresan al calendario, porque les salta el tema de lo que es el calendario, y ingresan automáticamente a la clase. No tienen que estar esperando que yo la inicie para poder ingresar, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a continuar con respecto a lo que veníamos hablando la clase pasada. A ver, ¿qué se acuerdan que hablamos la clase pasada? ¿De qué trata la charla? Sí, porque fue una charla muy amena. De la diferencia entre criminalística y criminología, de las 7 preguntas fundamentales, por así decirlo, que se hacen. Tengo mi machetito acá. Sobre los precursores, quién fue el padre. Bien, ¿qué más? La evidencia interior, exterior, mixta. El lugar de los hechos. ¿Qué más? A ver. Si eran escenas primarias y secundarias. Bien. Cuando el lugar de los hechos se convierte en escena del crimen. Bien. Bueno. Dentro del desarrollo que nosotros debemos de tener al momento de comenzar lo que sería la investigación sobre el lugar de los hechos, ya sea abierto, cerrado o mixto, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer una serie de procedimientos. Dentro de esos procedimientos, ¿sí? Hay 2 que son principales dentro de lo que es ese lugar de los hechos. ¿Qué piensan ustedes que son esas 2 acciones principales que debemos de realizar sobre ese lugar de los hechos para que no se pierda la evidencia, no se contamine el lugar de los hechos? Una de ellas me sale. Sellar todo el perímetro. A ver, Sería Mariano. uno. No, eso, el perímetro. Me salía la palabra cercar, pero me quería referir a eso. Bien, a ver, María. Sí, lo que dijo el compañero, sellar el perímetro de todo. Bien. Sería la protección y el aseguramiento de ese lugar de los hechos. ¿Sí? ¿Cómo piensan ustedes que se asegura, que se protege ese lugar de los hechos? ¿Voy, cierro con llave la puerta y que no ingrese nadie? A ver, Mariana. Digamos, marcando un perímetro y no permitir de que nadie pase para que no queden huellas o se vaya a patear, no sé, por ejemplo, una colilla de cigarrillo que tenga ADN de la persona que cometió el hecho, ¿no? Bien. Sería como para Esa no protección. Para mí se para no ¿Sí? contaminar la evidencia. Para mí Claro. tiene que dividir la zona. Bien, vivimos en zona. Ese perímetro, ¿sí? Ese cercado, ¿ustedes cómo piensan que se hace? A ver, si estamos investigando un delito en una vivienda. ¿Cómo piensan ustedes que se cercaría o se realizaría ese perímetro?
Mariano. Y identificando, enumerando lo que para nosotros sería evidencia. Bien, pero previo a eso, para que no ingrese nadie que no sea del equipo técnico que está trabajando en ese lugar de los hechos. Y directamente no se le deja entrar. Perimetramos la entrada únicamente, perimetramos la cuadra, perimetramos No. la manzana. No te Para permite mí, ningún domicilio. para mí se tiene que dividir en una parte, en una zona que sea para los curiosos, otra parte para las autoridades judiciales, policías o familiares, y después para nosotros donde está el crimen o el hecho que vamos a investigar. O sea, en 3 zonas se dividiría para mí. Bien, a ver, calculo que en algún momento han visto un noticiero en donde sucedió algo en una vivienda. Ustedes vieron que la mayoría de las veces está perimetrada la cuadra completa, ya sea que la vivienda se encuentre en una esquina, a media cuadra, se perimetra todo lo que sería la cuadra. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ahí comience esa división de zonas que está diciendo ahí tu compañera, que nosotros lo vamos a dividir en 3 zonas. ¿Sí? Hay una zona en donde van a estar únicamente los curiosos, ¿sí? Todas aquellas personas que intenten muchas veces interactuar sobre ese lugar de los hechos, porque el ser humano de por sí es súper curioso, por no decir chismoso. Entonces, cuando acontecen ciertos tipos de delitos, ¿sí? Estas personas, en lugar de quizás querer ayudar, ¿sí? A la situación, querer ser un partícipe activo de esa situación, ¿qué es lo que hace? Van únicamente a estorbar o a ensuciar ese lugar de los hechos, ¿sí? Entonces, la primera zona, que es un perímetro amplio, nosotros lo vamos a determinar en donde van a estar todas aquellas personas para que no ingresen a las siguientes 2 zonas, que van a entrar dentro de esta protección y de este aseguramiento del lugar de los hechos. La segunda zona es la que va a estar determinada únicamente por todas aquellas personas que estén vinculadas al hecho, pero no tan cercanas, ¿sí? Como pueden ser fiscales, policías, ambulancias, médicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en caso de tener algún testigo con alguna herida, tener alguna víctima, sí, que haya sufrido una pequeña lesión, se la saca de ese lugar de los hechos y se la lleva directamente a la ambulancia o al sector en donde se encuentran los médicos, ¿sí? Y por último, tenemos la zona más pequeña, ¿sí? Que va a ser todo el espacio físico en donde se considera que se ha cometido el delito, que es en donde va a tener la actuación nuestra, va a tener la actuación de lo que sería el equipo técnico con el que nosotros nos vamos a mover para comenzar a asegurar y a proteger aún más toda esa evidencia, ¿sí? Así como decía su compañero, poder evitar que, por ejemplo, se rompa, se pierda, se roben algún arma de fuego, alguna arma blanca que se pueda encontrar en ese lugar de los hechos. A ver, Alunei. El lugar más pequeño sería, que es donde estaríamos nosotros, es lo que se le llamaría la escena del crimen primaria, ¿no? Bien. Eso es con respecto a lo que hablábamos la clase pasada, de la división que tenemos nosotros dentro de lo que es el escena del crimen. Que tenemos primaria y tenemos secundaria. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya lo hablamos la clase pasada. ¿Qué pasaba en una y qué pasaba en la otra? ¿La escena del crimen no se conoce como zona crítica o algo por el estilo? Bien, pero acá lo que plantea la compañera, ¿sí? Es en cuanto a esa división de escena del crimen. Partiendo que nosotros habíamos dicho que el lugar del hecho, ¿cuándo se convierte en escena del crimen? Donde se encuentra el cuerpo. Cuando se encuentra. Bien, donde encontramos un cuerpo o alguna parte anatómica humana, ¿sí?
¿Y la secundaria cuál sería? Donde Donde sucedió el hecho. Sí. Bien, donde comenzó quizás ese hecho que nosotros estamos investigando, ¿sí? Ahora, en cuanto a las zonas de las que yo les estoy hablando, que tienen que ver ya con lo que es el aseguramiento y la protección de lo que sería el lugar de los hechos, tiene que ver con que la vamos a dividir de la zona más amplia a la más chica, ¿sí? En donde vamos a tener una zona exterior amplia, que es ¿cuál? Digamos, En donde ubicamos aquí. para los curiosos, como quien dice, ¿no? Bien. La zona exterior restringida, ¿cuál sería? La cuadra. las Las autoridades. ambulancias y todo eso. Bien. Y después tenemos la zona interior crítica. Ah, está bien, sí. Solo para el equipo técnico autorizado. Bien. ¿Cuál sería la zona interior crítica? ¿Dónde estaríamos nosotros? El lugar del hecho. El lugar del hecho. Bien, el lugar del hecho en sí, en donde vamos a actuar nosotros para poder dar aseguramiento y protección a esa evidencia que nosotros vamos a tener en ese lugar de los hechos. Obviamente, ¿para qué? Para recopilar la evidencia. Bien, ¿qué es evidencia después? ¿Qué piensan que se hace con esa evidencia? Prueba. Se convierte en prueba. Bien, se convierte en prueba. Exactamente. O sea, primero se tomaría indicio, es lo que se ve, digamos, en el lugar del hecho, sangre, lo que sea, y bueno, después se levanta eso con precaución, teniendo en cuenta todas las medidas que hay que tener, que lo hace la parte de peritos, junto con los testigos, cuando hay un lugar así que más o menos van contando cómo fue el tema, cómo fue el hecho en sí. Y junto con el fiscal, que va a ir, digamos, ordenando, digamos, qué es lo que se va realizando. Y la policía custodiando la escena del crimen, para que nadie, digamos, se entorpezca o contamine. Después de eso, se convierte en evidencia. Dependiendo de todos sus indicios, se va filtrando evidencia. Que esa evidencia va a ser, digamos, se va a obtener, digamos, de los distintos peritajes, balístico, laboratorio, fotográfico, que bueno, después de eso se va a reducir, se va a simplificar a prueba. Que eso después va a servir, digamos, para imputar a la persona que realizó, que hizo digamos, el imputado sería. Exactamente, al culpable del delito. El culpable, exacto. Bien, perfecto. A ver, Alunei, te veo que levantas la mano. O sea que las pruebas serían como, por así decirlo, el último paso. No serían el último paso, pero sí el más importante que nosotros vamos a tener en el lugar de los hechos. Nosotros comenzamos con lo que sería el levantamiento de evidencia. Después esa evidencia, ¿sí? De algún modo recién arrancaríamos ahí. Exactamente. Recibe otro nombre y después de que se pudo examinar, se pudo hacer análisis comparativos, se pudo hacer extracciones de huellas dactilares, extracciones de huellas de pisada, informes de ADN, ¿sí? Recién se convierten en pruebas. O sea, ese mismo elemento que nosotros cuando llegamos al lugar del hecho lo tomamos como evidencia, ¿sí? A medida que van saliendo todos los procesos que se les va realizando, van cambiando de nombre. O sea que para nosotros solo sería evidencia. Ya después cuando pasa, por ejemplo, por el forense, por todas esas cosas, por todos los demás pasos. Nosotros, a ver si volvemos un poquito a lo que hablábamos del concepto. Nosotros somos auxiliares de la justicia, no es que únicamente vamos a tener esos elementos que encontremos en el lugar del hecho como evidencia, ¿sí? Nosotros vamos a pasar por absolutamente todo el proceso.
Obviamente cada uno desempeñándose en el rol que le toque en ese momento dentro de ese equipo técnico, ¿sí? Pero nosotros pasamos por absolutamente todo el proceso de hacer la recopilación, de realizar todos los exámenes que haya que realizarle a lo que sería la evidencia, ¿sí? Cuando se convierte en prueba, cuando se va a juicio, muchas veces nosotros tenemos que ir a declarar, ¿sí? De ver cómo lo encontramos, muchas veces... Y a defender lo que vos hiciste, porque también te van a refutar eso, de lo que vos hiciste también. Porque la otra parte, la parte imputada, también puede contratar peritos de parte que también te van a refutar tu trabajo y va a tener que respaldar y responder, porque si no, directamente se cae todo. Ustedes en ese momento tienen que defender con uñas y dientes el trabajo que realizaron en ese lugar de los hechos. Es por eso que dentro de todo esa inspección ocular que se realiza en el lugar de los hechos, nosotros principalmente contamos con el soporte fotográfico, ¿sí? El soporte fílmico, el soporte dentro de lo que es la elaboración de croquis, porque dentro de esa elaboración de croquis no únicamente vamos a poner la ubicación física del inmueble, por ejemplo, sobre el que estemos trabajando, sino que vamos a dibujar todo el interior y vamos a colocar detalladamente cada uno de esos elementos que consideramos que son importantes, ¿sí? Y aparte de eso, o sea, como si no bastaran esos 4 elementos que van a ser el soporte que nosotros tenemos, vamos a contar con lo que es un bitácora, ¿sí? Yo siempre recomiendo para todos aquellos que van a comenzar a trabajar dentro de lo que es una investigación sobre los hechos, en lo que sería la criminalística de campo, siempre tengan una bitácora. En esa bitácora no es más ni menos que un cuaderno en donde ustedes van a ir anotando cada una de las cosas que van observando en ese lugar de los hechos y que consideren importantes para lo que sería la investigación, ¿sí? O sea, el trabajo que ustedes hacen no es algo superficial, tienen que tenerlo en cuenta. Ustedes desde que comienzan, desde que llegan a lo que sería el lugar de los hechos junto con todo ese equipo técnico, son una pieza fundamental y van a acompañar ese lugar de los hechos hasta que culmina, ¿sí? Hasta que se eleva a juicio, encontramos culpable a tantas personas, ¿sí? Hasta ahí va su trabajo. ¿Por qué? Porque así como ustedes tienen que defender con uñas y dientes todos aquellos elementos que hayan encontrado sobre ese lugar de los hechos, como manifestaba ahí su compañero, de ustedes también depende, ¿sí?, que no se coloquen elementos, ¿sí?, que se supone que estuvieron en ese lugar de los hechos. Ahí es donde aparece la cadena de custodia de cada uno de los elementos que ustedes van a recopilar dentro de lo que es ese lugar de los hechos, ¿sí? Pero a ver, no nos vamos tanto por las ramas. Ya vamos a llegar a lo que es cadena de custodia. Estábamos en lo que es el aseguramiento y la protección del lugar de los hechos, ¿sí? Yo recién acabo de mencionar criminalística de campo. Esa criminalística de campo, ¿sí?, parte de la criminalística general. Nosotros dentro de lo que es la criminalística la podemos dividir en 2 o hasta en 3 subsecciones, ¿sí? Que tenemos la criminalística de campo, la criminalística científica, ¿sí?, que sería la parte del laboratorio, y una criminalística narrativa, ¿sí? Eso va a depender de lo que sería la forma en la que se maneje la persona encargada de comenzar a
tratar lo que sería ese lugar de los hechos, ¿sí? Dentro de lo que es la criminalística de campo, no supone que van a ir a trabajar en un campo, ¿sí? Sino habla de la criminalística en donde ustedes salen del laboratorio y ahí es en donde está la mejor parte, digamos, porque hacen toda esta recopilación de toda esta evidencia, de toda esta prueba dentro del lugar de los hechos. O sea, ustedes tienen que salir de su zona de confort y trabajar sobre ese lugar de los hechos. Llámese que esté lloviendo, que corra viento, un posible incendio, sí, ustedes salen e investigan. A diferencia de la criminalística científica o criminalística de laboratorio, que es la que únicamente están sentaditos dentro del laboratorio y hacen lo que serían las comparaciones dentro de las huellas, dentro de proyectiles, armas de fuego, armas blancas, todas esas cositas, ¿sí? Ahí vamos viendo lo que serían estas diferencias. ¿Alguna duda hasta acá? No. No. Sí, A ver. No. yo puedo hacer una pregunta que me está haciendo ruido en la cabeza hace unos días y no tiene nada que ver con lo que estás explicando ahora, pero la consulta mía es, ¿hay algún indicio a primera vista para uno poder diferenciar si fue muerte natural, suicidio o asesinato? Sí. Y sí. El cuerpo, el cadáver, ¿sí? Al igual que todos esos elementos que nosotros podemos encontrar sobre el lugar de los hechos, es también un testigo mudo. Claro. Pero va a depender de nosotros poder determinar si fue una muerte natural, una muerte aparente, un suicidio, un homicidio, ¿sí? Eso tiene que ver mucho con la parte de medicina legal. ¿Por qué? Porque el cuerpo va dando señales, si bien es cierto, comienza todo lo que es ese proceso de descomposición o proceso de putrefacción, que va a tener que ver con el tipo de muerte que sufrió. Una muerte por asfixia mecánica o asfixia de sumersión no es lo mismo, más allá que hayan sido dos tipos de asfixias, ¿sí? El cuerpo no presenta los mismos rasgos o las mismas características, ¿sí? Lo mismo que una persona que se haya colgado, ¿sí? O se pega un tiro. Puede simular, exactamente, se puede simular que esa persona fallece por ahorcamiento, pero cuando vamos a estudiar lo que sería el cuerpo, ver las características que presenta el cuerpo, vamos a notar que quizás en el cuello, el surco que nosotros deberíamos de encontrar si la persona estaba viva al momento de ahorcarse, no está, o presenta una coloración distinta a la que tendría que tener, ahí es en donde comienzan las dudas. Si esto realmente se trata de un suicidio o fue un homicidio que lo están simulando como suicidio, ¿sí? Ahí tienen que prestar mucha atención. Yo la clase pasada les dije que el criminalista se tiene que volver una persona curiosa, porque esa curiosidad es la que los va a llevar a ustedes a poder ir generando hipótesis de qué es lo que pudo haber ocurrido y a la vez, en base a cada una de las características que ustedes encuentren sobre ese lugar de los hechos, los va a ayudar también a poder determinar qué es lo que sucedió en ese lugar de los hechos. Muchas situaciones, como todo trabajo, nosotros lo podemos saber muy bien dentro de la parte teórica. Pero dentro de la práctica suelen cambiar algunas cuestiones. Que ahí es en donde realmente van a ver cómo se trabaja dentro de lo que son los servicios de criminalística o las funciones que tiene un criminalista, ¿sí? Es por eso que yo dentro de lo que son las clases, no sé si ustedes vieron que la clase pasada y esta clase hablamos, no les pasé Power todavía, no les pasé otros apuntes más allá de lo que son los manuales
de actuación, ¿sí? Y los protocolos. ¿Por qué? Porque quiero que estas primeras clases, ¿sí? Las vamos viendo como un tema de charla, ¿sí? En donde ustedes puedan ir despejando dudas, porque para mí sería muy fácil llegar, pasarles un power o pasar un apunte para que ustedes resuman, para que ustedes lo vean y después lo lean y listo, ¿sí? Pero yo trato de ser lo menos técnica posible, ¿sí? Y volverme un poco más, quizás criolla en cuanto a la forma de hablarles y de explicarles, pero es justamente por eso, porque yo necesito que ustedes entiendan qué es lo que les estoy diciendo. Después, dentro de los apuntes, a medida que los vayan leyendo, se van a ir acordando de cada una de las cositas que yo les estoy diciendo, ¿sí? Bueno, estábamos dentro de lo que sería esta evidencia, ¿sí? Este trabajo, como consultaba ahí su compañero en cuanto a la forma de poder determinar si un cadáver fue muerte súbita, muerte aparente, suicidio u homicidio. Lo mismo pasa dentro de los robos, ¿sí? Una vez que nosotros vamos a llegar al lugar de los hechos y vamos a decir sí, robaron tal y cual cosa, ingresaron por la ventana y salieron por la puerta, ¿sí? Porque sería muy fácil eso, porque es lo que nosotros vemos muy superficialmente. Pero cuando comenzamos la búsqueda de huellas dactilares, quizás nos podemos llevar una sorpresa. Cómo puede funcionar de que no fue un robo, ¿sí? Sino que fue algo montado para que parezca robo. Entonces, ahí sí o sí tienen que ustedes sacar todos los radares que tenemos en el cuerpo y volverse súper curiosos para poder ir visualizando cada uno de esos detalles que podemos ver en el lugar de los hechos, ¿sí? Ustedes recuerden que esos detalles, ¿sí? Esas evidencias, son testigos mudos y dependen de ustedes que les cuenten la historia de lo que realmente pasó sobre ese lugar de los hechos, ¿sí? Bien. Yo recién les explicaba que cuando ingresamos a una vivienda teníamos que observar bien detalladamente cada uno del lugar. Eso tiene que ver con lo que sería la protección, el aseguramiento y la forma de actuación sobre ese lugar de los hechos. Dentro de los apuntes, dentro de los manuales que existen, ¿sí? Nos dicen que nosotros tenemos que utilizar un solo recorrido para poder ingresar a ese lugar y comenzar lo que sería el levantamiento de evidencia, ¿sí? ¿Ustedes piensan que dentro de las fuerzas, porque teóricamente las fuerzas tienen equipos especiales dentro de lo que es la policía científica, que se denominan de esa forma, que realizan ese tipo de actuaciones hasta que llega el equipo criminal, ¿sí? ¿Ustedes piensan que lo realizan de esa forma? ¿O van y vienen, se sientan a tomar una coca, fuman un cigarrillo en otra parte del lugar de los hechos? A ver qué piensan. ¿Se lleva a cabo tal y cual nos dicen los manuales y los protocolos? ¿Podría repetir, por favor, que no escuché? Sí, que con respecto, a ver, voy desde el principio. Se dice que cuando nosotros, bien Walter, se supone que cuando que nos dicen que cuando nosotros tenemos que llegar al lugar de los hechos y comenzar lo que sería el levantamiento de la evidencia de huellas, se dice que tenemos que ingresar por un mismo camino absolutamente todo el equipo técnico y hacer todos el mismo recorrido de la primera persona que ingresó a ese lugar de los hechos. Yo lo que les estoy preguntando, ¿ustedes piensan que la parte técnica de las fuerzas de seguridad, llámese policía de provincia, policía federal, gendarmería, prefectura, lo realizan, respetan No, yo eso? creo que no. Depende. No se respeta.
Depende del conocimiento que tenga Bien, también. depende del conocimiento. Y depende también lo que se quiera esconder, lo que no se quiera decir. Porque Bien. está como el caso Nisman, que fue muy, muy alevoso, todo cómo se contaminó la escena, cómo se contaminó toda la casa, todo el departamento, y se contaminó donde lo encontraron a él también. O sea, depende de Bueno, lo pero que se quiera decir y lo que no, el lo que se quiera esconder. caso Nisman viene más político que policial, que un error policial, se más a mí. O lo que está preguntando la profesora, a mi entender, si el policía o alguien Bueno, mete la pata o sigue los lineamientos. pero En es realidad, lo mismo porque se este contamina, ejemplo, se que contamina más allá todo. de que tenga que ver con la parte política, ojo con eso, yo si tengo una ética profesional, yo voy a saber cómo actuar. Y va a depender muchas veces de nosotros y de vender nuestra alma al diablo. Se los digo de esa forma para que, no sé, me entiendan, porque si yo tengo esa ética, más allá de que me ofrezcan un montón de cosas, que si bien es cierto, se dice que se amenazó con parte de la familia a varios de los funcionarios que participaron en ese lugar de los hechos, vamos a tratar de sobrellevar eso y poner en práctica, ¿sí?, lo que nosotros sabemos y nuestro trabajo. A mí me pasó de cerca, cuando yo estaba estudiando la licenciatura, ingresaron a robar en mi casa. Hacía poquito que me había mudado a la casa. Entonces, yo muy fresquita en cuanto a la parte de práctica y a la parte de teoría, ¿sí? Yo ingresé al lugar de los hechos y lo primero que hice fue agarrar mi teléfono y empezar a sacar fotos. Hasta eso llamo a la policía, me dicen de la policía que únicamente iba a venir la parte de la técnica de ellos y yo iba a hacer la denuncia. Mi casa era un lío. Las puertas estaban entreabiertas, las piezas habían revuelto absolutamente todo. Entonces yo traté de ser lo más puntillosa con lo que iba tocando. Bueno, ¿de qué hablo? ¿Qué sé yo? Hablo con el comisario me dice que sí, que mandaba la parte de la policía técnica para ver si es que podíamos dar con las cosas que se habían robado. Y fue algo muy chistoso porque me enojé, peleé con todo el mundo, cogí a todo el mundo de mi casa, porque los policías ingresaron y empezaron a tocar así nada más todo. Que ellos no tenían protección en cuanto a sus manos, no tenían protección en sus pies para haber ingresado a la vivienda. Agallaban una de las puertas, que era la puerta del fondo, que se supone que por esa puerta habían ingresado, y la movían para todos lados, los picaportes los hacían para todos lados, la ventana de esa puerta también. Vos decís, o sea, yo todo lo que estoy viendo, todo lo que estoy estudiando, ustedes están haciendo todo lo contrario, y no es justo. ¿Por qué? Porque de ahí se buscaron un montón de pruebas con las que teóricamente yo podría haber dado a personas que ingresaron a mi vivienda. Entonces, es por eso que viene esta consulta que yo les hago, a ver si es que a alguno les pasó, de haber sufrido un accidente, un robo, ya sea en la vía pública, en sus domicilios, la forma en la que actúan. Muchas veces, yo en ese tiempo tenía 20 años, sí, que me trataban, no, nena, a ver, corre, déjanos que nosotros hagamos nuestro trabajo. Yo había visto desde otro punto de vista, se estaba formando para teóricamente ir a trabajar después en ese mismo lugar y que te salgan con todas esas cosas. Ya no estoy por las ramas. A ver, ¿quién levanta la mano? Yo quería consultar, el tema es que no siempre va el criminalista a la escena, sea lo que haya pasado, ¿no? Entonces, por eso tal vez también la policía se maneja sin guantes o sin protecciones. Claro, es lo que yo les acabo de contar. O sea, a mí me dijeron que si yo hacía la denuncia, recién iba a venir el equipo a cada casa.
Y no, Eh, a veces porque nos cuestan las cosas que nos frustran, otro tenemos problema que que, tomar el trabajo de ir, hacer la denuncia, dejar que te traten como ellos quieran, para recién venir a tu casa y esperar a que llegue el Otra- equipo. Porque desde la Claro, que yo llegué al lugar, a la casa, como 4 horas hasta que llegó el equipo técnico. señora, otra cosa que no coincide muchas veces es la parte real del trabajo policial o criminalístico con lo que uno estudia. Porque yo, por ejemplo, el caso mío, soy policía. Tenemos el gran problema acá, que nosotros tenemos una oficina ¿cómo es? De criminalística, policía criminalística, que depende de una ciudad que está a 70 kilómetros acá. Han pasado hechos de suicidio, homicidio, accidente de tránsito, bueno, robo, eso, y nunca aparecieron. O sea, los chicos acá que trabajan, la mayoría, todo lo que es el revenido químico, todo lo que utilizan para hacer todo lo que es sería el levantamiento de huesos y todo eso, lo tienen que pagar ellos, porque el Estado no lo compra. Y son carísimos, porque son todos norteamericanos. Igual que todo lo que es la pistola láser y todo lo que es búsqueda de huesos y todas esas cosas. Es la realidad que uno vive, igual que hojas, combustible, nos han pasado a nosotros, como ha pasado, pasa y sigue pasando en muchas provincias. ¿Por qué? Porque la parte estatal no colabora como tiene que colaborar. Otro problema que teníamos acá, por ejemplo, que no tenemos médico forense. Cuando es tema de muerte, digamos, una muerte, ya sea un femicidio o una muerte violenta, el problema está es que ¿quién hace la autopsia? Hay que llevarlo a Rosario, que está a 500 kilómetros acá, con lo que lleva llevar un cuerpo, porque también no es lo mismo que llevar un paquete, un cuerpo. Y bueno, y todo lo que después, lo que lleva la contaminación en sí de tocarlo y todo eso. Nosotros acá, por ejemplo, hemos hecho muchos cursos, justamente, no por la cuestión de únicamente aprender, de aprender en el sentido de trabajar, sino también porque nosotros como empleado de público tenemos la obligación y el deber de saber. Y también nos pueden sancionar o bien nos pueden hacer una causa por no saber, porque no puedes no desconocer. Y hemos hecho cursos, por ejemplo, que es levantamiento de, bueno, lo que es el tema de cadáver, lo que es el tema de justamente los robos de no tocar, de hacer un lugar, un pasaje de que la gente pueda entrar y salir sin contaminar el ambiente, de la pisada y todo eso. El tema de la sangre, por ejemplo, la ropa, que muchas veces compañeros y hemos metido la pata, ¿qué hacíamos nosotros? Una persona apuñalada, por ejemplo, lo dejábamos en el sol, cuando el sol destruye todo. Entonces, ¿qué nos enseñaron los cursos? Aprendimos, y eso lo aprendo y se lo digo, no sé, usted también lo debe saber, es que una prenda cuando está con sangre se debe dejar secar primero en un lugar bajo techo, que no lo toque el sol. Una vez que secó la prenda, ponerlo en un sobre de papel o diario, si en caso no tienen un sobre de papel, pero no una bolsa de nylon, por ejemplo, porque la bolsa de nylon transpira con el calor y destruye todo lo que es la genética de la sangre. Ha pasado, de hecho, acá que justamente han zafado mis compañeros porque ha habido otras pruebas, pero esas pruebas, por ejemplo, se han destruido, porque cuando llegaba al laboratorio no había forma digamos, de decir si era sangre humana o si era sangre de la víctima o de quién. Entonces, es todo, digamos, un aprendizaje, porque nadie nace sabiendo. Y todo hecho que uno se va a ir topando, ya sea tus años que tenga, tus conocimientos, todo va a ser nuevo. O sea, no va a haber un hecho en sí, ningún hecho va a ser igual a otro, siempre va a ser distinto. Entonces, está bueno aprender y muchas veces, viste, por ejemplo, acá lo que es caso de robo, esas cosas, directamente el equipo criminalístico ni viene, ni lo esperé porque no van a venir por la distancia, por eso, y lo tiene que manejar el sumariante los policías que están ahí. Pero por eso es la realidad que creo que en todas las provincias pasa, ¿me entiendes? Y muchas veces los mismos integrantes del grupo, ya sea automotores, gabinete de identificación, lo que es criminalística, todas esas cosas, tienen que pagarse su propio insumo para poder trabajar, porque el Estado no lo brinda. Y más, ni guantes te dan.
O sea que nosotros compramos guantes para poder, digamos, no solamente en un tema, un hecho así, sino cualquier cosa para no contagiarnos de algo. Pero es así la realidad que se vive. O sea, creo que en toda la fuerza pasa lo mismo, casi porque yo hablo con muchos colegas de otras provincias y hay lugares que están directamente tirados, que no hay nada directamente. Tienen que manejarlo a arco y a flecha y hacer lo que pueden y lo que más o menos ideas tienen. Por eso es todo un tema, porque Eso es es a lo es la que opinión, es la realidad que nosotros vivimos. Nosotros, capaz que en otro lado puede ser distinta, pero no, en todos lados sí, la verdad es como vos decís, el Estado muchas veces no brinda los insumos que se necesitan para poder realizar lo que serían las actuaciones. Pero también depende muchas veces de nosotros cómo realizar lo que sería, claro, por ejemplo, si yo estoy en la parte de criminalística de alguna fuerza, y si estoy viendo que no tengo los insumos, trato la forma de buscarlos. Yo soy de La Rioja, ¿sí? Vivo en La Rioja capital. Tengo un ex compañero que él está dentro de lo que es el equipo técnico de la policía de provincia. Y a veces tienen que salir con lo que tienen y se las claro, buscan para poder trabajar. Más que nada, dentro de mi provincia se está viendo mucho el secuestro de niños. pero Entonces tienen que salir con lo que tienen para poder trabajar. Yo lo en que es realidad, trata de personas. sí, Ujú. El caso nuestro, por ejemplo, acá tenemos muchos femicidios, por ejemplo. Es todo un tema también, que es una cosa que constantemente tenemos esos casos, ya sea femicidio en sí o tentativa de homicidio. Tenemos los dos casos. O sea, son casos, viste, que relevantes y aparte, nosotros acá tuvimos un caso de Rosalía Jara, no sé si escuchó usted, un caso de Rosalía Jara, en una localidad que yo trabajé en Olmo, que justamente se encontró los huesos 3 años después, en una seca, en un arroyo. Estuvimos buscándola y desapareció. Y fue un caso que, bueno, que la investigación en sí fue un desastre, porque se empezó mal, se siguió mal, se cambiaron de fiscales, se cambiaron de peritos, y fue todo un tema. Pero ahí te das cuenta vos lo que es la debilidad en sí del Estado. Por ejemplo, lo que usted hablaba de lo que es la identificación de personas. Nosotros acá tenemos un sistema del año del militar, nunca se actualizó. Entonces hay gente que no están fichada, por ejemplo. Y ni sí, hablar los extranjeros. Nosotros el estamos cerca sistema, acá, el sistema de identificación, los bancos de datos, solo por dos eso digo, provincias tienen más. obsoletos, viejos, hay gente que directamente ya no existen más y siguen figurando. Por ahí te copian los mismos datos de otra persona que no es. Y ni hablar los inmigrantes, todos los extranjeros que tenés acá, que nosotros estamos cerca, estamos a 700 kilómetros de frontera, que es Paraguay, Bolivia, y todo un tema. O sea, no tener un sistema que te ayude y colabore en tu trabajo. Por eso es todo un tema el trabajo día a Sí, día que tenemos que hacer. es todo un tema. Por eso yo muchas veces recomiendo que al momento de que ustedes puedan salir a trabajar, traten de trabajar dentro de un estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro del estudio tienen muchas veces las actualizaciones de programas, tienen las ventajas de que el mismo estudio muchas veces saca la plata para poder comprar lo que serían los insumos, porque los insumos se fueron muy caros. Un maletín Sí, para poder una realizar locura una está. toma de impresión o levantamiento de huellas, hoy estamos con 1.200.000, Sí. 2 Porque millones, todo valor dólares. dependiendo de los reactivos que contengan esos maletines, ¿sí? Bueno, a ver, no nos vamos tanto por las ramas, ¿sí? Porque en realidad la pregunta que yo les quería hacer con respecto a ese ingreso del que estamos hablando en la investigación de ese lugar de los hechos, nosotros ingresamos a una vivienda, ¿sí? En la sala principal que contamos con la sala principal de esa vivienda, ¿sí? Nosotros vamos a estar rodeados por 4 paredes, básicamente,
que es el piso, el techo y las paredes que tenemos a la vuelta. ¿Por dónde piensan ustedes que nosotros tenemos que empezar a observar ese lugar para ir teniendo un orden? Recuerden que para realizar todo lo que sea relacionado con levantamiento de indicios, croquis, fotografía, el trabajo en general dentro de ese lugar de los hechos, nosotros tenemos que ser ordenados, ¿sí? Para absolutamente todo el desarrollo de la investigación. Ese orden nos va a dar a nosotros un recordatorio cada vez que tengamos que hacer una inspección ocular sobre ese lugar de los hechos, ¿sí? Así que siempre presten atención a eso. Repito la pregunta, ¿por dónde comenzarían ustedes a observar? ¿Ingresarían directamente al lugar de los hechos? ¿Se quedarían en la puerta? ¿Observarían desde la puerta? Yo creo que hay que observar todo. Apenas llegas al lugar, ir observando todo. Bien, pero ¿qué sería lo primero que observar? Cuando ingresas, el suelo, el techo, ¿Qué las tipo de paredes. delito fue? Si está forjada la... Una vista general. Bien, primero nos vamos a cuestionar el tema de qué tipo de delito estamos investigando. En base a eso, vamos a comenzar por lo que serían las paredes de la vuelta, en sentido de las agujas del reloj. Después vamos a continuar por el techo y después vamos a continuar por lo que sería el piso. En caso de que contemos con un cadáver, ahí puede que modifiquemos lo que sería esa primera vista, ¿sí? Que hagamos, porque vamos a comenzar, en caso de que tengamos el cuerpo en el piso, vamos a comenzar por el piso y después vamos a seguir por las paredes y por último el techo, ¿sí? Pero siempre vamos a tratar de ver, de saber qué es lo que sucedió, si fue un robo, fue un hurto, un homicidio, un suicidio, ¿sí? Para después poder, en base a eso, ir viendo las formas en las que nosotros vamos a abordar ese lugar de los hechos, ¿sí? Dentro de los manuales de actuación y dentro de los protocolos de actuación del campus, ahí tienen ustedes las maneras aconsejables de comenzar la investigación sobre ese lugar de los hechos. Tienen, basándose en que si el lugar de los hechos es abierto, el lugar de los hechos es cerrado. Dentro de lo que es un lugar de los hechos abierto, ¿sí? Nosotros tenemos 3 o 4 formas aconsejables de comenzar lo que sería esa búsqueda de indicios. Tengan en cuenta que siempre que se comienza una investigación en un lugar de los hechos abiertos, ¿sí? Es mucho personal el que se necesita para poder comenzar esa investigación, ¿sí? Porque en caso de que sea, en caso de que hayamos encontrado un cuerpo, ¿sí? Se va a llamar a participar a alguna fuerza de seguridad, ¿sí? ¿Para qué? Para ir dando indicaciones de cómo se va a ir buscando evidencia o pruebas o elementos que nos sirvan a nosotros para esa investigación. Una de ellas es la forma de trabajar en franjas. ¿Cómo es eso? Se agrupa una cantidad de personas, se las coloca una al lado de la otra y avanzamos absolutamente todos en la misma dirección, ¿sí? Teniendo en cuenta que ese camino que nosotros vamos a realizar es el que nos toca a nosotros inspeccionar, ¿sí? Ver de que encontramos algo que nos sirva para ese caso, ¿sí? Esa es una, es la de franjas, ¿sí? Después tenemos otra que se llama de strip o trip, que vamos formando, ¿sí? Como pequeños cuadros que a su vez se van
superponiendo, ¿sí? Que van y vienen por el mismo sector o por la misma ruta o por el mismo pedazo, ¿sí? De tierra que nos toque a cada uno investigar. Dentro de un lugar de los hechos cerrado, como puede ser una vivienda, ¿sí? Van a ser otros las formas que vamos a tener de avanzar sobre la inspección de ese lugar de los hechos. La primera puede ser de cuadro a cuadro, ¿sí? Eso, nosotros dividimos la primera habitación en donde vamos a trabajar y la podemos dividir en 4 o en 6 partes, ¿sí? Ahí es en donde entran en juego lo que serían los testigos métricos. ¿Alguien sabe qué es un testigo métrico? A ver, de 2 segundos ahí les traigo uno para que vean. ¿Nadie sabe qué es un testigo métrico? Como una regla o donde Sí, van los como numeritos para marcar donde está. Esto lo que tengo el logo del instituto no se puede ver bien. Ahí, es con lo que identifican estos son los famosos los testigos indicios, métricos. las pruebas, no sé. Esto va a ir indicando, ¿sí? Los indicios. Podemos encontrarlos con números, podemos encontrarlos con letras, podemos encontrar reglas, ¿sí? Que pueden ser grandes, chiquitas. Hay otros en forma de L, ¿sí? Pero todos sirven exactamente para lo mismo. Para dar un orden a lo que serían las evidencias, ¿sí? Y también para dar un orden a esa búsqueda que nosotros estamos realizando sobre ese lugar del centro. Muchas veces se dividen las habitaciones, ¿sí? Por completo, en letras. Cada habitación representa una letra, y en cada una de esas habitaciones nosotros, dependiendo de la evidencia que encontramos, vamos colocando la numeración, ¿sí? Podemos trabajarlo de esa forma. Otra forma es realizarlo de la forma en la que les estaba diciendo, que a una habitación la podemos dividir en 4. Cada una de esas secciones dentro de esa misma habitación va a llevar un testigo métrico con una letra. Y a su vez, cada cuadrante de esos, dependiendo de la evidencia que encontremos, va a llevar una numeración, ¿sí? Esto es para simplificarnos y colocarlo en lo que sería nuestra bitácora, en donde vamos a ingresar. Primera habitación, cuadrante 1, encontramos evidencia, cuadrante A, encontramos evidencia 1, 2, 3, 4, 5. Cuadrante B, 6, 7, 8, cuadrante C, 9, 10, 11 y así, ¿sí? Siempre teniendo una relación entre los números y las letras con las que vamos trabajando, porque eso nos va a dar un orden. Otra forma de trabajar sobre el lugar de los hechos, ¿sí? Es en forma de espiral. Eso muchas veces nos sirve a nosotros si es que tenemos un cuerpo. ¿Por qué? Porque podemos trabajar desde ese cuerpo, tomarlo como el centro, ¿sí? Y de ahí ir hacia afuera en forma de espiral, buscando toda la evidencia, ¿sí? Todas las pruebas que podamos tener alrededor, ¿sí? Te repito, puede ir de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Otra forma es la denominada de punto a punto, ¿sí? Esto está relacionado con, por ejemplo, si tenemos un cadáver, tenemos un arma, tenemos un proyectil y tenemos un impacto, vamos a ir colocando desde el impacto a dónde cayó el proyectil, del proyectil a dónde está el arma y del arma a dónde está el cuerpo, ¿sí? O desde el cuerpo, el arma, el proyectil y el impacto. Entonces, en base a cada uno de esos 4 puntos que les estoy dando en este ejemplo, vamos a ir buscando evidencia, ¿sí? Esas son algunas de las más conocidas. Exactamente, depende de lo que sucedió, ustedes en general
con todo el equipo técnico van a ver una forma de abordar ese lugar de los hechos. Siempre tienen que realizar el mismo recorrido todos. Si lo dividimos en espiral, si lo realizamos en espiral, todos tienen que ir por exactamente el mismo camino de esa espiral. Si lo hicimos de punto a punto, también todos el mismo camino. Si lo hicimos en cuadrantes, todo el mismo camino. Si lo hicimos en franjas, cada uno respetar sus caminos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, interesante nada más. No, ninguna. Yo no le pude prestar atención bien al tema de los cuadrantes, cómo se realizaban. Bien, los cuadrantes, a ver. Vamos a hacer de cuenta. Bien. A ver. No sé si... No, yo voy a sacar esto, discúlpenme. Aplicar los efectos. Bueno, con la tecnología, como verán, en este caso no me veo muy. A ver acá. Así pueden. A ver. No, no. El cuadrante sería entonces que vos, por ejemplo, una habitación la dividís en 4 o en 6 y a eso le pones la letra. En 4 o 6, depende de lo que vos lo dividas. En cada cuadrante, vos, por ejemplo, tenés el 1 o el A y lo dividí con los indicios. Yo acá hice este cuadrado, ¿sí? Que vendría a ser la habitación sobre la que vamos a trabajar. Acá hice el ingreso y acá puse una ventana, ¿sí? A esta habitación la podemos dividir en 4. Bien. A cada una de esas secciones en las que yo fui dividiendo esa habitación, vamos a aplicarle una letra. En este caso me quedaría con A, B, C y D. Y dentro de cada uno de esos cuadrantes, de esos cuadraditos en los que dividimos esta habitación, vamos a ir enumerando las posibles evidencias que tengamos en ese lugar, ¿sí? Siempre ordenadamente. Sería evidencia 1, cuadrante A y evidencia Exactamente. 2 En y este así, ¿no? caso pueden ver que tengo en el cuadrante A tengo 3 evidencias que van del 1 al 3. En el B tengo 4. En el C tengo únicamente 2. Y en el D también tengo únicamente 2. ¿Sí? Así sería la primera forma de trabajarlo. Después teníamos la del espiral. Eso vos después, una vez que hagas eso, para informar tenés que hacer un registro cronológico, o sea, de todas las letras y las evidencias que hay, donde encontramos todo eso, ¿o no? Exactamente. Después nosotros podemos hacer el espiral, que siempre se utiliza en caso de que tengamos un cadáver, ¿sí? ¿Que tenga aquí? Acá tenemos cordón de parienta que podemos hacer de afuera hacia adentro, buscando todas las evidencias y marcándola con los testigos métricos, o de adentro hacia afuera. Pero el que más se usa es el cuadrante, ¿o no? Me parece muy El más sencillo, me parece. Punto a punto. O el estricto. A ver, en este caso sería el de punto a punto. No estoy llegando en los dibujos porque algo así les va a salir a ustedes en sus bitácoras. En este caso yo tengo un cuerpo, tengo un arma, tengo un proyectil y tengo un impacto en una de esas paredes. ¿Sí?
Se puede comenzar la búsqueda de evidencia desde el cuerpo hacia el arma, del arma al proyectil y del proyectil al impacto, o en viceversa, ¿sí? Pero siempre uniendo cada una de esas evidencias que serían las mayores dentro de lo que sería ese lugar sobre el que nosotros vamos a trabajar. Estas distintas formas se utilizan dependiendo del caso, del hecho, ¿no? Exactamente. Son las formas aconsejables para comenzar una investigación en el lugar del hecho. ¿Pero sería correcto utilizar la del cuadrante para todos los casos que me toquen? Eso se habla dentro de lo que es el equipo técnico y existen las sugerencias de cómo van a abordar ese lugar de los hechos. Porque sí me parece la más ordenada y fácil, ¿no? En la última que enseñaste, para mí, esa tenés que tomar como una medida de metros de cada cosa, como para tener. Primero vamos con las referencias del punto a punto y después comenzamos ahí a desempeñar, a desplegar en realidad toda nuestra magia para poder ir ubicando dimensiones de qué es lo que pudo haber pasado, de qué es lo que pudo haber pasado. Si tenemos manchas de sangre, también las podemos agregar en ese punto a punto, ¿sí? Para poder ir también redactando en nuestras cabecitas las hipótesis de qué es lo que pudo haber pasado. Ustedes, dentro de la investigación, siempre van a generar hipótesis. Y van a ir generando, van a ir desechando, van a ir generando subhipótesis hasta quedarse con una general que es por la que realmente van a abordar este lugar del hecho. Yo tengo un cuerpo, tengo un impacto, tengo un arma, tengo un rastro de sangre. ¿Esta persona se suicidó? ¿Alguien le ingresó? No. Entonces, esos van a ser los primeros caminos que vamos a tomar para ir generando las hipótesis. Si el arma estaba cerca del cuerpo, vamos a investigar si ese cuerpo usaba la mano derecha, la mano izquierda, si es que tuvo algún problema para suicidarse, si es que encontramos alguna carta de despedida. Hacemos una descripción de todo lo que encontramos. Exactamente. Si encontramos una carta suicida, esa siempre, pero siempre tenganla en cuenta. Porque es la que muchas veces nos lleva a desvelar qué es lo que realmente pasa. Esa siempre. No la hagan como algo que está, bueno. Pero dentro de esa carta, muchas veces la persona, si realmente se quitó la vida, va a colocar los motivos. Si alguien montó esa carta, ¿sí? Vamos a las pericias grafológicas. Si esa carta está pegada con un sobre, vamos a las pericias dentro de lo que son los ADN, a ver si coinciden o no con la persona que se quitó la vida, con la persona que dice haber escrito esta carta. Y así que siempre son detalles que muchas veces a simple vista no les prestamos atención, pero van a ser súper importantes al momento de lo que sería nuestra investigación. Claro, tendríamos que ver también la letra, si es la misma. Exactamente, vamos a lo que serían las pericias grafológicas. Estoy leyendo sus mensajes. A ver, acá una compañera de ustedes pone un ejemplo. Que dice que había un nene que estaba colgado, había un ropero grande en la puerta y las ventanas abiertas. ¿Cómo se empieza desde ese punto? ¿De dónde cuál sería el punto de suspensión de la víctima? ¿De dónde estaba colgado?
de la puerta del ropero, de la ventana, de una cama. Bien, de un tirante de la habitación. ¿De un tirante de la habitación? Ujú. Sí. A ver cuál piensan ustedes, cuáles serían, qué tipo de abordaje realizarían sobre ese lugar de los hechos. De cuadrante, de punto a punto, de espiral. Yo creo que sería en espiral o cuadrante. Yo creo que de punto a punto. De punto a punto también. Bien. Ustedes acá tienen que tener en cuenta que ese cuerpo, una vez que llega el equipo técnico, no va a quedar ahí colgado. Se descuelga lo más rápido posible para ver si es que se llegó a tiempo para poder salvarlo. Una vez que se constata la muerte, recién comenzamos con lo que serían las pericias. Sobre el cuerpo, nosotros en realidad lo observamos muy superficialmente a qué es lo que le pasó a ese cuerpo. Siempre la parte, el análisis final lo tienen dentro de lo que son las morgues, ¿sí? Pero con un simple vistazo que nosotros le vemos, podemos develar un montón de cosas. El tiempo, si es que fue un suicidio, si es que fue un homicidio, ¿sí? Eso principalmente, dependiendo, obviamente, de las características que presenta ese cuerpo. Claro. Las características nosotros a simple vista las vamos a poder ver en los ojos y en el cuello. En caso de que la persona se haya quitado la vida colgándose, ¿sí? Si no vemos unas líneas rojas en los ojos, si no vemos una línea muy marcada, muy morada del cable con el que se sostuvo la persona, el lazo con el que se sostuvo, podemos comenzar con la duda de que si fue un suicidio o fue un homicidio. ¿Sí? Principalmente. Y después quedaría investigar todo ese lugar de los hechos, buscar testigos, hablar con las últimas personas que ha hablado esta persona, y así sucesivamente. Bien, acá su compañera hace una salvación que suele ocurrir en que dice que varias veces algún familiar por desesperación lo descuelga y además contamina la escena. Sí. Se mueve el cuerpo, quedan características de esa persona que ingresa. Acá, antes de que me olvide, ya para sacar lo que sería la clase de hoy, dentro de lo que es la protección y el aseguramiento del lugar de los hechos, cada uno de nosotros tiene que tener especial cuidado con las pertenencias que lleva y qué es lo que deja en ese lugar de los hechos. Recuerden que en ese lugar de los hechos queda terminantemente prohibido que fumen, queda terminantemente prohibido que consuman algún líquido o alguna comida dentro de ese lugar de los hechos. Queda terminante prohibido que lleven ustedes accesorios o ropas en exceso, llámese camperas, chalecos, carteras, bueno, lo que se les pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque pueden quedar implicados en ese hecho. Si fumaron y tiraron una colita de cigarrillo en ese lugar de los hechos, viene su compañero que es el encargado de todo el levantamiento de la evidencia en el lugar. Cuando se van a hacer las pruebas, decís, o sea, ¿cómo? Este cigarrillo tiene tus muestras biológicas. Si bien es cierto, se puede llegar a salvar ahí, pero muchas veces, con tal de ocultar qué es lo que realmente pasó en ese lugar de los hechos, pueden quedar ustedes atrapados. Lo mismo que el olvido de una prenda de vestir. Las huellas, sus huellas dactilares, sus huellas de pisadas, las mujeres el cabello, ¿sí? Tienen que tener demasiado cuidado sobre esas cosas, ¿sí?
porque repito, pueden quedar implicados en ese lugar que ustedes están investigando. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, no. No, ninguna, profe. ¿Alguna consulta? ¿Cómo es normalmente la vestimenta que deberíamos de usar? Bueno, ropa cómoda, ¿sí? Al ingresar al lugar de los hechos, siempre se solicita el mameluco, en caso de que no cuenten con mameluco, barbijo, guantes, protección en los pies, sí o sí. Las mujeres siempre tratar de andar con el cabello recogido y con una gorra, mínimo. Los hombres, gorra, gorro, Sí. cofia, algo de eso. Si cuentan con todo, la protección que es el mameluco les protege absolutamente todo. Les deja a la vista únicamente esta parte, y si se aplican barbijo, les va a dejar a la vista únicamente los ojos. No me acuerdo cómo se llama mameluco. Me sale el mameluco del COVID a mí, pero bueno. Ese mameluco blanco. Es el mameluco blanco. Vienen algunos reforzados y otros que son netamente descartados. Yo averigué en la farmacia y no se consigue en la farmacia, así que me fijé por Mercado Libre y ahí está. Igualmente yo tengo cofia, cubre zapatillas, barbijo y Sí, en guantes ya los alguna tengo. quinta también se puede llegar a conseguir, ¿no? Calculo yo. Sí, por ejemplo, acá muchas veces los mamelucos, los descartables, sobre todo los conseguimos directamente en las farmacias, pero bueno, depende también de las redes de farmacias que tengan o no, o si no, en las casas que son de Sí. táctica, ahí también pueden llegar a conseguir. Bien, a ver, ahora, a todos aquellos que no han leído los protocolos ni los manuales, los invito a que los lean. Que ahí la mayoría de las cosas que hablamos entre la clase pasada y esta están. ¿Todos han podido tener acceso al campus? Yo sí. Yo sí. Sí. Bien, ya están todos con el acceso al campus. Bien, perfecto. Estefanía, te veo que levantas la mano. Bien, perfecto. Me interesa que todos tengan acceso porque ahora vamos a trabajarlo mucho más dentro de lo que sería el campus. Dentro de lo que es el foro les voy a subir videos, les voy a subir imágenes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir generando debates de qué es lo que pudo haber pasado, qué les parecen los videos que les voy subiendo. Una vez que tenga subido los primeros videos al foro, les voy a avisar en el grupo, así se meten de tema ahí y podemos ir trabajando. Bien. ¿Sí? ¿Ninguna duda, ninguna consulta No. entonces? Bien, que tengan un excelente fin de semana largo. Felices Pascuas para todos aquellos que celebran las Pascuas. Y los veo el Genial, próximo gracias. miércoles. Excelente clase. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Chao, igualmente para ustedes, chao, todos los chao. compañeros. Chau, chau. Chao, chao. Chao, hasta luego.